Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo a esta, creo que ya es la sesión número 7 de Apocalipsis. Así que bueno, que podamos disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable. Y bueno, cuando empezamos vimos el capítulo 1 y Jonah nos explicaba lo que significaba la palabra Apocalipsis o lo que significa Apocalipsis, sin velo. Entonces vimos la primera parte a Jesús sin velo, después como en una segunda sección vimos a las 7 iglesias sin velos y cómo Jesús quiere que esté su iglesia. ¿Se acuerdan el final del otro día? Sin mancha, sin arruga, Él la prepara. Y ahora comenzamos con una tercera parte que incluye el capítulo 4 y 5, que es la revelación del Padre, o sea, el Padre y el trono sin velo. Es una palabra muy especial que nos va a poner en perspectiva desde el lugar del corazón, desde los ojos de Dios, como Él quiere que veamos la adoración. Y es una palabra que prepara nuestros corazones para después entender lo que va a seguir, ¿sí? Que es como el plan de batalla del Señor para los tiempos finales. Así que el Señor primero quiere que lo veamos a Él tal como Él es, para que desde ese lugar podamos entender todo lo que sigue. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Te damos gracias, Padre, porque te revelaste a nuestras vidas y porque a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, trae luz a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes, podemos conocerte. Gracias, Señor Jesús, porque nos has mostrado al Padre. Y gracias, Señor, porque podemos otra vez estar en intimidad contigo a través de esta tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros corazones, Señor. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre, en el conocimiento de Jesús, y ayúdanos a no solo leer, a oír tu palabra, sino a guardarla en nuestros corazones para que todo el tiempo esté transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas y toda la manera en que vivimos. Señor, entregamos toda esta tarde en tus manos, esta tu palabra, nos lavamos en la sangre de Jesús, pedimos que nos purifiques y Señor, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, así vamos a comenzar leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por delante y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que bueno, esta es la palabra escrita en este capítulo 4 de la que vamos a estar hablando en esta tarde. Bien, entonces vamos a, como decía Esteban, esta porción acá de Apocalipsis es una supervisión que tiene acá Juan, y decir esto que va a modelar también nuestra adoración, como tenemos como título acá en la Biblia también, que dice la adoración celestial. Y esto modela también nuestra adoración, es decir, debe ser nuestro modelo a seguir también de cómo adorar a ese Dios tan grande y tan maravilloso que acá muestra en palabras, si se quiere, y nos llevamos a visualizar un poco lo que es la adoración celestial. Y vamos a comenzar con el primer pasaje, que es el 1, que dice, y vamos a detallar algunas cositas nada más de acá. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y bueno, este es Apocalipsis 4.1, y vamos a comenzar con una primer descripción acá, como introducción a esta visión del trono, que esto, había una puerta abierta en el cielo, y vamos a buscar un pasaje ahí, tienen el material, hay varios ahí, pero vamos a leer solamente uno de ahí, que es Génesis 28, 16 al 17, que solamente como para introducir a esto, que a lo largo de esta clase vamos a ir viendo, si quiere, varios momentos en la Biblia, o vamos, tres momentos en la Biblia en los cuales esta visión se vio desde otra perspectiva, si se quiere. Y este pasaje es uno que habla un poco de esto y tiene una referencia directa a lo que también Juan estaba viendo. Y acá vemos a Jacob, y leemos el 16, el 16, 17, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y esto me asombraba, y yo no lo sabía. Y el 17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, que acá Jacob estaba viendo también si quiere, un destello de esta imagen que Juan estaba viendo también. Es decir, cuando acá habla que Juan, que había una puerta abierta en el cielo, nos conecta directamente con este trono celestial, se quiere, y que es esa visión, ese sueño en el cual entró Jacob. Dios le estaba mostrando esto también. Y esto a mí, cuando yo lo entendía, decía: wow, ¿cómo puede ser que un personaje del Antiguo Testamento ya estaba viendo esta imagen o esta visión celestial de lo que iba a ser la adoración, de lo que es la adoración celestial? Entonces, esto nos da una idea también de que en la Biblia y a lo largo de la Biblia está esta expresión de la adoración celestial, y de cómo esto también modeló las vidas de todos los personajes bíblicos. Y así también en nuestras vidas también debe ser es decir, vemos esta adoración celestial, vemos esta belleza que hay alrededor del trono y en el trono y quién está sentado en el trono, debe modelar nuestras vidas y decir: wow, esto es tremendo. No nos queda otra cosa que vamos a ver ahora que responder en adoración y en entrega completa a ese que está en el trono. Así que este es un primer detalle y nada más. Y una cosa en relación a la puerta es que Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y como decía Axel, este pasaje nosotros lo dividimos en tres partes. Este versículo 1 como una especie de introducción, después una parte donde se habla específicamente de el Padre en el trono, después los que rodean el trono y el tercer
la tercera sección sería la respuesta al que está sentado en el trono, de todos los que rodean el trono, ¿sí? Y como decía, Jesús es la puerta, y si recordamos la última iglesia que estudiamos del Apocalipsis, ahí se decía que esa iglesia tenía la puerta, digamos, cerrada para Jesús. Por eso Jesús termina diciendo a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en contraste con eso, y en contraste con Jesús mismo siendo la puerta, es que ahora este capítulo 4 comienza diciendo: hay una puerta abierta en el cielo. Y acá, en relación a esto, no es Jesús golpeando, esperando que abramos, sino él mismo diciendo: la puerta está abierta, y luego le dice a Juan: sube acá, ¿sí? Le ordena, ¿no? Es una autoridad: sube acá. Así que en relación a esta puerta, después Juan dice que oye una voz. Dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Y esta voz, recuerdan, en el capítulo 1, es la misma voz, la primera voz que Juan escucha, ¿no? En el capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, etcétera, ¿no? Ahora, esa misma voz le dice: sube acá. Pero destaca que esa voz era como una voz de trompeta. Otra vez dice esto. Y en la Biblia se mencionan por lo menos dos tipos de trompetas en el Antiguo Testamento. Una que es el shofar, ¿sí? Que quizás conocen, que es ese cuerno así como ondulante, ¿no? Que se usaba. Pero después hay otro tipo de trompeta que menciona la Biblia, que son las trompetas de plata. Y seguramente es esta trompeta la que se está mencionando acá, porque la trompeta de plata siempre se usaba como para anunciar algo que se estaba por revelar, ¿sí? O algo que iba a suceder. Entonces, cuando dice voz como de trompeta, hay una puerta abierta, esta voz está diciendo: hay algo que vas a descubrir, que vas a entender, que vas a conocer, que te va a ser revelado. Y es entonces que después el Señor le dice: sube acá. Bien. Y esta idea también acá, el hecho de que esto de subir, también se quiere, era un llamado a Juan, ¿no? De poder subir y de poder estar frente a toda esta revelación que él iba a recibir. Pero acá también vemos en la Biblia que este llamado a subir también era algo que se ve en el contexto bíblico en general. Tenemos ahí, no vamos a leer todo, tenemos ahí Éxodo 19, que si leen después Éxodo 19, es también un llamado que Dios hace al pueblo de Israel a subir al monte, pero bueno, por cuestiones ahí si leen, el pueblo no se animó a subir, solamente sube Moisés. Pero vamos a leer acá el Salmo que está ahí, Salmo 24, del 3 al 4, que también está haciendo alusión a esto, a subir. Y este hecho de subir tiene que ver con esto, de recibir algo que Dios va a mostrar al pueblo, esto que decía Esteban también. No es subir por subir nada más, sino que subir para ver algo que está ahí en ese lugar. Entonces, este salmo es hermoso y también es una pregunta que hace el salmista en realidad, desde el 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este hecho de esta pregunta que hace el salmista está haciendo, ¿quién va a subir? ¿Quién va a estar a la altura de subir ese monte? Y por eso después dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y en referencia también a este hecho en Éxodo 19, el pueblo, antes de que suba al monte, el llamado de Dios era, sí, el llamado de Dios era que se preparen antes de subir al monte, que se santifiquen.
Entonces, por eso el salmista también hace esta referencia acá. El limpio de manos, el puro de corazón, es decir, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, esta idea de subir, sube acá, que se le presenta acá a Juan también, es esto, es un tiempo de que hoy, mientras estamos acá, de prepararnos, estar siempre preparados para esto, para subir, para ver lo que Él quiere mostrarnos y para estar expectantes también a lo que circunda ahí al trono. Y hoy lo tenemos escrito, ¿no? Lo tenemos en nuestras manos y decimos, wow, esto lo podemos leer, lo podemos experimentar también. Y este es un llamado a nosotros también hoy, de poder estar limpios, estar preparados para subir y ver la belleza de lo que hay ahí. Por eso todo esta sección de Apocalipsis es también esto, de prepararnos, de estar expectantes para lo que Dios quiere mostrarnos. Y hoy tenemos la bendición de poder esto, de poder leer esto, de poder estar juntos entendiendo y conociendo más de esta belleza que hay en el trono ahí. Y bueno, la siguiente sección, ahí la titulamos con Axel, un trono establecido. Y en relación a lo que Axel decía recién de subir, dice que ante ese mandato de la voz del Señor, Juan dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. Y quería destacar esto, que él estaba en el Espíritu porque el Señor quería que vea lo que iba a ver desde su perspectiva, lo que decía hoy, desde el corazón de Dios, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios. Y por eso es necesario para nosotros estudiar la palabra y todo lo que hacemos en el Espíritu Santo, en su llenura, ¿sí? Andando en el Espíritu, porque incluso la palabra de Dios nosotros podemos terminar viéndola desde una perspectiva humana y no desde la revelación de Dios. Por eso es tan importante. Y en lo que sigue, que es el versículo 3, perdón, la segunda parte del versículo 2, dice, bueno, lo leo, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y la palabra clave acá es trono. Si ustedes cuentan van a ver que se repite 14 veces la palabra trono. Y lo primero dice que hay un trono establecido, ¿sí? Esta palabra establecido es muy importante, porque dice, ese trono está establecido en un lugar, pero no en cualquier lugar, sino que dice en el cielo. Y como este trono es tan clave en este capítulo, vamos a leer varios de los pasajes que están ahí. El primer pasaje es el Salmo 45:6, que es un pasaje profético, y justamente el que escribe el Salmo dice, tu trono, oh Dios, fíjense, como decía Axel, ya desde tanto tiempo antes, ¿no? Proféticamente dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, eterno y para siempre, ¿sí? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que por un lado destaca que ese trono que se estableció es para siempre. No hay manera de que eso pueda variar, ¿sí? Y lo segundo que dice este pasaje de Salmos es que es un trono de justicia. ¿Y por qué de justicia? La justicia de Dios se refiere a la cualidad divina que lo impulsa al Señor a actuar de acuerdo con lo que es correcto y justo, tanto en su carácter como en sus acciones, ¿sí? Implica que el Señor es imparcial. O sea, en referencia a esto, el Señor va a actuar siempre en fidelidad a Él mismo y en fidelidad a su palabra. Vamos a ver que más adelante en Apocalipsis dice, maravillosas son tus obras, Señor, grandes y maravillosas. Después dice, justos y verdaderos son tus juicios, ¿sí? Otra vez tiene que ver con la justicia de Dios. Así que dos características, dice que este trono es eterno y es un trono de justicia. Después, el pasaje de Daniel
capítulo 7, otra vez describe algo del trono, 7, 13, 14, otra palabra profética, ¿sí? A través de Daniel. Y dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fíjense que está hablando el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo es Jesús, y el anciano de días, que es el Padre, y dice que le hicieron acercar al anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Otra vez, esto nos está caracterizando ese trono, ¿sí? Es un dominio eterno que nunca pasará, que nunca será destruido. Y fíjense qué impresionante, porque esta palabra dice para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan, ¿sí? O sea, está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Cuando Jesús reine sobre la tierra, dice, todas las naciones le adorarán, todas vendrán a él. Otro texto es el de Isaías 9, capítulo 6 al 7. Es un pasaje otra vez profético que es bastante conocido porque lo usamos mucho en el tiempo de Navidad. Entonces el profeta Isaías, a través del Espíritu Santo, dice, porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús cuando nace en Belén, ¿sí? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ahora, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora fíjense lo que dice del reino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y acá confirma esto la palabra siguiente: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como diciendo, esto se va a cumplir sí o sí. Es lo que está en el corazón del Padre. Así que, entonces, Apocalipsis dice, hay un trono establecido en el cielo. Ya sabemos que es un trono eterno y está sí o sí en un lugar, y eso, digamos, dice, ese trono es para siempre, y el que está sentado en el trono va a reinar para siempre. Bien, y seguimos entonces ahí, como decía Esteban, que hay un trono establecido, y si hay un trono, tiene que haber alguien que está sentado en ese trono. Y solamente acá vamos a leer en el pasaje de Apocalipsis 7:10, que dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ven acá que este hecho, como leía también Esteban en Daniel 7, ahí que dice que el anciano de días es representación del Padre y el Hijo del Hombre como Jesús, y que después el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y se le es dado todo dominio. Entonces acá vemos que en el 7 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, del que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que en un punto, ya cuando Jesús regrese, este trono establecido no solamente va a ser, se quiere, solamente el Padre reinando, sino que el Hijo del Hombre recibiendo todo ese dominio, y su reino va a ser eterno y para siempre. Es decir, y esto es hermoso porque dice, y en el trono uno sentado. Cuando está hablando acá, este sentado es vamos a decirle, el anciano de días que aparece ahí en Daniel. Pero cuando Jesús regrese y cuando todo sea consumado, ahí ese dominio también va a ser plenamente establecido para Jesús también. Es decir, y esto, y de hecho, hoy en día
la palabra también nos dice esto, que está el Padre sentado en el trono y a la diestra del Padre, ¿quién está? Está Jesús. Es decir, está ahí, pero en un momento en histórico va a pasar esto. Cuando Él regrese, todas las naciones, todos los reinos, todas las tribus, lenguas y naciones, como muchas veces aparece acá en Apocalipsis, van a ser para el Cordero, y el Cordero va a recibir esa recompensa. Es decir, nosotros somos esa recompensa, hoy todavía no todos la adoran, hoy todavía no todas las naciones la adoran, pero en ese momento, cuando Él regrese, todas las naciones serán su recompensa, es decir, el fruto del por qué Él murió en una cruz y resucitó y ascendió a los cielos, va a ser en ese momento en el cual Él reciba todo eso que le pertenece, por herencia. Y nosotros ahí también entrando en esa ecuación, reinando por siempre con Él también. Vamos a ver que ahí hay coronas para los que están ahí cerca del trono también, que hacen alusión también a la creación, a los que le siguen. Así que bueno, entonces en esta primera parte estamos hablando de que se nos revela que hay un trono establecido y uno sentado en el trono, que es Dios, que es el Padre, y ahora dice, nos habla del aspecto del que está sentado en el trono, el versículo 3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que fíjense, lo primero que dice es que el aspecto era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Si nosotros fuéramos a comprar o buscamos, ¿no?, para ver qué es la piedra de jaspe de cornalina, vamos a ver que el jaspe puede haber jaspe verde y jaspe rojo, ¿sí? Y la piedra de cornalina también es como rojiza. Así que este color rojo, vamos a leer el versículo que está en Ezequiel. A ver si es este. Ezequiel 1, 26 al 27. Ese es otra vez la visión esta de Ezequiel, es en realidad la visión de lo que está pasando en el trono, lo que está pasando en el cielo, ¿no? Y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Acá lo identifica como piedra de zafiro al trono. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Así que imagínense que, pienso yo, lo difícil que habrá sido para Juan poder expresar con palabras humanas lo que quizás estaba viendo, ¿no? Dice, como piedra de jaspe, ¿sí? Está comparando. Y este color rojo de las piedras justamente nos hace pensar en esto que dice Ezequiel, en el fuego, ¿sí?, de Dios, como eso que emana de Él mismo, y por eso está identificado con estas piedras y con estos colores. Así que tenemos ahí como una primera descripción del aspecto de Dios con este color rojizo. Hay también una interpretación en relación al jaspe verde que justamente tiene que ver, significa la vida, ¿sí? Así que también del trono de Dios emana toda la vida, todo lo que vemos, la vida eterna, todo emana de ese mismo Dios. Así que bueno, podemos tener una primera caracterización en cuanto a estas piedras. Bien, y ahora vamos a pasar a la siguiente sección ya, que vamos a ver ahora lo que rodea el trono, es decir, vimos que hay un trono establecido y la revelación del Padre que está en el trono, pero ahora vamos a ver cuestiones que circundan al trono, si quiere, cosas que están alrededor del trono, y vamos a leer desde el 3, 4, 3 al 8 ahora.
que dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y ahí comienza la sección. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir día y noche, eh, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos entonces acá que vamos a comenzar a diferenciar cuestiones o características o cosas que hay alrededor del trono. Y vamos a ver acá haciendo una referencia al primero que dice que había un arco iris. eh, sí, entonces había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y vamos a volver de nuevo a Ezequiel, esto que recién leía Esteban. Y también esta es una tarea, si quiere, es leer Ezequiel, eso que decíamos en un comienzo, que Ezequiel es prácticamente lo mismo que estaba viendo Juan también, es decir, Ezequiel estaba viendo también la visión del trono y hay muchas similitudes y claramente nos está diciendo que lo que vio Juan y lo que vio Ezequiel era lo mismo. Entonces, por eso vamos a una referencia directa acá en Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Es decir, que haciéndonos una imagen alrededor del trono de Dios y todo lo que sucedía ahí, era como un arco iris que resplandecía eh, como haciendo un círculo sobre sí, sobre el trono. Y esto también ahí vemos en Génesis, que hay una referencia de Génesis, que también se entiende esto de que el hecho del arco iris era el símbolo del pacto que Dios hizo con Noé, de no destruir la tierra nunca más con agua. Y también tiene que ver con esto, que en el trono y alrededor del trono, esta imagen del arco iris nos representa esto también, de que ver esa belleza y todo lo que hay ahí es gracia también. Es decir, cuando Dios habla esto a Noé, es decir, esta es la señal del pacto, que no voy a destruir más la tierra y que ustedes son, se quiere, la respuesta a esto, es decir, ustedes viven acá porque mi gracia así lo quiso. Entonces el que haya un arco iris alrededor del trono también tiene que ver con esto, con la gracia de Dios en esto también, es decir, gracias a Dios en que podamos tener esto hoy y poder estar leyendo esto y guardando estas palabras, hoy es su inmensa gracia. Y también se entiende esto de que la revelación de Dios, es decir, todo lo que Él se revela en nuestras vidas, es decir, que Dios se muestra a nosotros y muestra lo que está pasando acá, todo lo que en las escrituras están, es una muestra de su gracia también, porque es decir, si Dios no se revelaba a nosotros a través del Hijo, a través de su palabra, nosotros no podríamos y no tendríamos acceso a conocerle. Entonces, que Dios se dé a conocer es también esto, un medio de gracia para nosotros, es decir, Dios nos da gracia, nos da de su gracia al mostrarse. Y hoy mostrándonos esto, o sea, mostrándonos esta inmensidad de lo que hay en el trono y este primer aspecto de lo que rodea el trono, un arco iris, como este símbolo también de la gracia de Dios que está en ese epicentro de la adoración al Padre y al Hijo. Y otra cosa importante en relación al arco iris, si vamos a la historia de Génesis que mencionaba Axel,
es que primero ocurrió el juicio, ¿sí? Se inundó la tierra, la historia que ya conocemos. Pero después Abraham ofrece un sacrificio, Dios pone el arco como esa señal del pacto y dice que ese sacrificio fue aceptable delante de Dios. Y el arco iris no solo significa gracia, sino que también nos recuerda la misericordia de Dios. Que a pesar del pecado de la tierra, a través de la misericordia de Dios, dice que 8 personas se salvaron, entrando en el arca. Y fíjense, ahora es Jesús quien ofrece el sacrificio y la Biblia nos cuenta este arco iris en el trono de Dios. Fíjense que los juicios van a suceder después. Así que de alguna manera el Señor nos está diciendo, el sacrificio de mi Hijo fue aceptable delante de mí. Y nos está recordando con el arco iris aquel evento del Génesis, porque después de lo que el Señor le muestra a Juan en relación al trono, en el capítulo 4 y 5, vienen todos los juicios que el Señor va a derramar sobre la tierra. Así que de alguna manera nos está recordando, recuerden con el arco iris, ¿sí? Mi misericordia. A pesar de todos los juicios que vendrán, todos aquellos que son mis hijos, los que me aman, los que permanecen en mí, los que guardan en mi palabra, están bajo esa misericordia mía, ¿sí? No tienen que temer. Se los estoy mostrando, les estoy dando a conocer lo que va a suceder, pero no tienen que temer. Y entonces dice lo siguiente es que alrededor del trono, en el, perdón, versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, ¿sí? Otros tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y fíjense que si lo vemos gráficamente, el arco iris dice que estaba alrededor del trono, ¿no? Y ahora vemos como otra especie de círculo, pero más el horizontal, que está formado por estos 24 tronos que rodean el trono de Dios. Y en estos 24 tronos sentados 24 ancianos, ¿sí? Sí podemos decir que no son ángeles, ¿sí? La Biblia habla de ancianos y están vestidos de vestiduras blancas. Y vieron que en Apocalipsis siempre se mencionan las vestiduras blancas, ¿no? Como esta señal de pureza. Y el vestido blanco también hace referencia a los vestidos que usaban los sacerdotes, ¿sí? Esos vestidos de lino que tenían que usar. Entonces hay mucha referencia a eso. Y es como el Señor compartiendo, ¿sí? Esa autoridad con estos ancianos. Dice que ellos tenían coronas de oro y vamos a ver más adelante que esas coronas las echaban delante del trono, ¿sí? Las ofrendaban al Señor delante del trono. Así que aparece esto como el trono de Dios como centro. Alrededor del trono ahora tenemos a los 24 tronos y 24 ancianos sentados en esos tronos. Bien. Y seguimos ahí en la descripción en el material, tenemos entonces que estaban estos, el arco iris, los 24 tronos, los 24 ancianos, y acá vemos también esta imagen que es súper, parecería como que de terror, a veces decir relámpagos, truenos y voces, que también si vamos nuevamente Ezequiel, no, perdón, a Éxodo 19, estamos en este mismo contexto, es decir, el pueblo vio estos relámpagos, truenos, la voz del Señor que era como de trompeta, y tenían miedo, y Hebreos también dice que ellos querían callar y no querían escuchar esta voz tan fuerte. Entonces, en este trono, se quiere, en el trono celestial también hay esto, es decir, hay relámpagos, truenos y voces, también en este sentido del poder que emana de ese lugar y de la inmensidad que hay ahí. Y vamos a leer solamente un pasaje acá en Habacuc 3, del 4 al 5, que está hablando acá específicamente, se quiere, de Jesús también,
pero que habla como de un resplandor que irá delante de él. Entonces, Habacuc del 3, 4 y 5 dice: Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro había mortandad, y de sus pies salían carbones encendidos. Entonces, este hecho también de esto que decía que del trono del mano, también estos rayos y estos truenos y estas voces, también tiene que ver con esto de que, acá que hablan en Habacuc, de que del mismo, acá está hablando específicamente de Jesús, que del mismo Jesús salía un resplandor y rayos brillantes, dice, salían de su mano, que hace referencia a su poder. Es decir, esta descripción acá de Jesús es súper súper épica, ¿no? De pensarlo así, que de Jesús salen estos rayos de su mano y su poder. Entonces, este hecho acá, que había relámpagos, truenos y voces, también nos está diciendo esto de que, vamos a decirlo así, que en el trono, o si quiere, lo que circunda el trono no es silencioso. Es decir, en el trono y lo que sucede alrededor del trono hay mucho sonido. Y también tiene que ver con el sonido, también tiene que ver con estos cánticos que hay constantemente. Es decir, no es un lugar, si quiere, tranquilo, sino que es un lugar en donde hay mucho sonido, y este sonido también tiene que ver con este sonido de la adoración celestial. Es decir, en la adoración celestial hay mucho sonido, hay muchos aspectos que llevan a que nos asombremos también de lo que estamos viendo. Y en ese asombro también nuestra tarea es responder a eso que nos asombra. Y lo siguiente que dice es, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De esto ya hablamos un poquito cuando en la primera o segunda sesión de Apocalipsis, ¿recuerdan? Pero sí simplemente quiero mencionar, y ahí tienen el pasaje de Éxodo, que el Señor había ordenado que en el templo haya un candelabro que tenía 7 brazos, ¿sí? Y tenía 7 lámparas, y entonces eso era símbolo de la presencia de Dios. Esas lámparas siempre tenían que estar encendidas. Así que esto un poco, estas 7 lámparas nos recuerdan que el Señor es la luz, ¿sí? Y nos recuerdan que su reino es reino de luz. O sea que dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Su luz admirable es indescriptible desde los ojos humanos, ¿sí? Pero otro aspecto de esto es que esas lámparas tienen fuego, ¿sí? O sea que nos está diciendo, hablando del Espíritu Santo. Podemos decir 7 lámparas de fuego, el Espíritu Santo. Este texto nos está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, en realidad de la perfección que se vive en ese lugar, ¿sí? En la presencia, en el trono de Dios, que es Dios mismo llenándolo absolutamente todo. Bien, seguimos con la descripción acá, que dice que había un mar de vidrio semejante al cristal, que también si vemos, como le dijimos, que lo que es Ezequiel, si vamos a Ezequiel 1:22, también aparece este espejo de mar, si quiere. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso y extendido encima sobre sus cabezas. También este hecho de que lo mismo que estaba viendo Juan, lo estaba viendo Ezequiel, y ve esta expansión de mar, que es como también un cristal que está sobre los que están sobre estos seres vivientes. Entonces es como también un hecho de esto, de que es maravilloso, dice acá en Ezequiel, extendido encima de su cabeza. Es decir, como que el mismo Ezequiel también describía esto como algo maravilloso, que no tenía manera también de describir. Por eso habla también de semejante, como un hecho de lo que más se asemeja o lo que más pudo poner en palabras Ezequiel era esto, o sea, como un mar de vidrio, también en este sentido, o sea, que
lo único que pudo describir fue esto. Entonces, quizás no tenía palabras, entonces vamos a decir, esto es como un mar, como un espejo que está en ese trono también. Y una cosa que hace referencia a este mar es también al Antiguo Testamento, ¿sí? En el templo donde estaba el lavacro. Y después creo que Timoteo va a hablar del lavacro de la regeneración, ¿sí? Así que, como decía Axel, él lo veía como un cristal, ¿no? Eso también nos habla que este mar no es un mar convulsionado, tormentoso, sino que es un mar lleno de paz, ¿sí? Lleno de paz. Y en contraste con toda la actividad de adoración que hay alrededor del trono, ¿no? Las voces, los truenos, etc. Esto nos habla de la paz, ¿sí? Así que es un trono de adoración, es un trono de paz. Lo que sigue dice, y junto al trono, o sea, el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono. Fíjense, destaco estas dos palabras, junto al trono y alrededor del trono, o sea, lo más cerca del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y con esto el Señor nos quiere enseñar algo muy, muy, muy importante. Vamos a leer primero el versículo de Isaías 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Vamos desde el 1. Esto habla de la visión y el llamamiento de parte del Señor hacia Isaías, ¿sí? Fíjense, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, fíjense, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y presten atención a esto, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, y pueden seguir leyendo lo impresionante del poder del Señor manifestado en esta visión. Pero fíjense que dice que eran serafines, ¿sí? Así que, digamos, en la creación celestial, la creación angelical tiene como especie de rangos, podríamos decir, ¿sí? Los serafines son los que están en el rango superior de todo, ¿sí? Y en este caso, en Apocalipsis el 4:6, dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que podemos decir que estos eran serafines, ¿sí? Y la palabra serafín, no sé, ¿cómo era exactamente la Sí, definición? significa el que arde. El que arde, exactamente. Lo estaba relacionando con el fuego, pero no me acordaba. Es el que arde, ¿sí? Así que alrededor del trono estaban estos que ardían. Y esto por ahí nos enseña que los que están más cerca del Señor son los que más arden para su gloria. Por eso tanto hablamos de la intimidad, de estar en la presencia del Señor, porque cuanto más cerca estamos de Él, más arde nuestro corazón, ¿sí? Recuerden a los discípulos que iban en el camino de Maús, cuando Jesús se les acerca y ellos no lo reconocieron, pero había algo que pasaba. Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, nos compartía la palabra, ¿sí? Entonces, los que más cerca del trono de Dios están, son los que más arden. Y otra cosa impresionante que dice es que estos 4 seres vivientes estaban llenos de ojos
delante y detrás. Y acá hay dos enseñanzas o principios que podemos tomar de esto que nos revela el Señor en el trono. Es que imagínense el hecho de estar tan cerca de Dios, tan cerca del trono. Y todo lo que nos revela la palabra que sucede alrededor del trono, ellos tenían mucho, mucho, mucho para ver, ¿sí? Un principio es que cuanto más estamos cerca de la presencia del Señor, más ojos necesitamos, ¿sí?, espirituales, para poder ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar, lo que el Señor nos quiere revelar. Así que estaban llenos de ojos, dice, ¿no? Por delante, por detrás. Y otro principio que podemos tomar es que eh, lo vamos a ver igual un poquitito más adelante, pero tiene que ver con todo lo que el Señor creó. Sabemos que el pecado hizo separación, ¿sí?, entre Dios y la humanidad, y Satanás lo que hace siempre es hurtar, matar y destruir, por lo tanto quiere distorsionar la obra de Dios. Pero fíjense, desde el mismo lugar, ¿no? No lo digo desde el trono, pero de nosotros como hijos de Dios, tenemos toda la creación de Dios a nuestro alrededor. Pero de alguna manera Satanás se ha encargado de que ya nada nos sorprenda. Vemos el arco iris y pensamos, sí, en algo que se produce porque los rayos del sol y el agua forman los colores, y vemos las aves volar todos los días, los árboles, las flores, todo lo que el Señor nos regala, pero Satanás ha tratado de hacer que nuestra vista se haga lo más chica posible, ¿sí? Para que estemos enfocados en las cosas de este mundo y no en la grandeza y la belleza de Dios que vemos alrededor nuestro. Así que podemos tomar estos dos principios. Cuanto más en intimidad estamos con el Señor, más arde nuestro corazón, como dice, ¿no?, el que arde, aquellos serafines, y más ojos espirituales vamos a necesitar para poder ver y comprender lo que el Señor nos quiere revelar. Y los otros es tener ojos para ver la grandeza de Dios en todo lugar. Podemos decir, wow, una montaña toda nevada, el mar, pero podemos ver una flor chiquitita en el campo y detenernos ante esa simpleza, pero asimismo ante esa complejidad de esa pequeña flor. Y el Espíritu Santo quebrantándonos, llevándonos a decir, Señor, eres todopoderoso. Nadie te puede abarcar, pero podés vivir en mí. Nadie te puede comprender totalmente. Creaste esta pequeña flor aún sabiendo que quizás nunca nadie en la eternidad se iba a acercar a observarla. Dios es maravilloso y es fiel en que si lo buscamos, lo encontramos, ¿sí? Así que podemos ver su grandeza, su belleza en toda su creación. Así que podemos ir caminando ahora por Urdi viendo la grandeza de Dios, ¿sí? Así que tomemos esto para nuestras vidas, ¿sí? Estar en la presencia del Señor lo más cerca posible en intimidad con Él para que Él nos pueda revelar todo aquello que quiere mostrarnos. Bien, y en relación a esto que decía Esteban también, de poder ver los detalles de Dios, donde Él se muestra y donde muestra lo que Él es a través de la creación y cuán grande es y cuán maravilloso es Él, al ver todo esto, es decir, cuanto más vemos de Él, cuanto más ardemos por Él, si quiere también, nuestra tarea, si quiere, también es responder a eso. Y la siguiente sección tiene que ver con esto, con la respuesta celestial al que está sentado en el trono. Y vamos a leer del 8 al 11, para cerrar la última parte ya. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a ver en esta sección acá esta respuesta a lo que estaban viendo, es decir, es responder a lo que se ve. Entonces estos seres llenos de ojos veían, entonces respondían, decían santo, santo, santo. Y después también los ancianos daban gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y solamente hacer una aclaración acá, que cuando hablamos de respuesta, tiene que ver mucho con el concepto de lo que es la adoración. Es decir, la adoración tiene que ver con responder a lo que Dios es y lo que Dios hizo por nosotros. Es decir, que esta respuesta es la adoración que nace de lo que estaban viendo. Entonces, cuanto más vemos, más adoramos y más respondemos a ese que se está mostrando a nosotros. Entonces, vamos a comenzar a ver estas 3, 4 cositas que vamos a ver de la respuesta de lo que sucede alrededor del trono. Y dice que estos seres vivientes también cubrían sus rostros con dos de sus alas, ¿sí? Los serafines. Y quizás tiene que ver con el temor de Dios, el temor de la presencia de Dios. Y entonces dice que decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y fíjense que esta descripción la hace el Señor de sí mismo en Apocalipsis 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, es el Todopoderoso que está sentado en el trono. Y fíjense que estos serafines están destacando los atributos de Dios, ¿sí? La santidad del Señor. Así que es importante tomar esto también para nuestras vidas, ¿sí? De ver quién es el Señor, santo, justo, amor, omnipotente, omnipresente, tomar eso para nuestras vidas y que podamos de alguna manera vernos como en un espejo en la santidad del Señor, porque dice que viéndolo a Él es que somos transformados. Entonces, a través de esta intimidad de estar cerca del trono, que eso nos haga de alguna manera más puros delante del Señor. Ella nos declaró santos a través de la sangre de Jesús, pero es nuestra deber vivir en santidad delante del Señor. Bien, y seguimos en lo que también estos seres vivientes decían santo, 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 y también dice que daban gloria y honra y acción de gracias. Y vamos a leer el pasaje ahí el 19.1, Apocalipsis 19.1, que dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es decir, también este hecho acá en Apocalipsis 19 muestra esta respuesta, que es lo mismo que está pasando acá, que los seres vivientes acá estaban dando gloria, pero acá dice que había una gran multitud en el cielo, es decir, esta gran multitud tiene que ver con este hecho de toda lengua, tribu y nación, es decir, todos acá también dando gloria y honra al Dios, es decir, al Dios nuestro. Este hecho de que sea nuestro también nos hace esta imagen de intimidad y de constantemente responder dando gloria, honra y acción de gracias. Este hecho de acción de gracias también tiene que ver esto de no menospreciar lo que Él nos dio, es decir, de ser agradecidos. La adoración tiene que ver con eso también, es decir, nosotros adoramos en acción de gracias, es decir, agradeciendo por lo que Él hizo por nosotros. Es decir, esta es una respuesta de lo que Él hizo por nosotros también. Y dice entonces el versículo 10 que cada vez que que dan gloria, honra y acción de gracias, los 24 ancianos se postran, adoran y echan sus coronas, ¿sí? Ante esta declaración de la santidad del Señor, no queda otra cosa que postrarse en su presencia, adorarlo y entregarle todo a Él, ¿sí? Por eso echan sus coronas delante del trono y de alguna manera
esto que sucede también es en respuesta a lo que los 4 seres vivientes están diciendo, ¿sí? Santo, santo, santo es el Señor. Bien, ahí solamente acotar algo también ahí sobre esto de que los 24, o sea, esto que decía Esteban, de que los serafines esto adoran, y así también los ancianos adoran, también es un principio que tenemos que tener en cuenta también nosotros, que cuando la adoración hace un efecto contagio, es decir, si vemos a alguien que está adorando, si vemos a alguien o una vida que es constantemente adoración, que busca al Señor, que está encendida, que ve mucho de Él, la respuesta de la otra persona quizá también es esto: yo quiero eso. Es decir, así como los seres vivientes constantemente están dando gloria y cantan santo, 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 lo que están viendo los ancianos dicen: wow, yo quiero eso también. Es decir, entonces su respuesta también es adorar. Entonces eso es un principio para nuestras vidas también. Es decir, cuanto más adoramos, cuanto más excelente es nuestra adoración, los demás empiezan a ver eso. Y cuando empiezan a ver, también empiezan a responder. Entonces el llamado es esto: que nosotros adoremos no para aparentar, sino que para que otros también lo adoren a Él. Entonces, el fin es siempre que Él se lleve la gloria. Y Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Un poco para confirmar esto eh, que decía Axel. Bien. Y por último, vamos a ver esto que dice, que dicen, o sea, los ancianos dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y acá vamos a leer un pasaje nomás de todos los que tenemos ahí, que es el de Romanos, que habla específicamente de esto, de Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Este hecho de que esto comienza diciendo digno, eres de recibir gloria. Esto se lo va a ver en la siguiente clase de la dignidad del Cordero. Pero esto de que tú creaste y existen también tiene que ver con esto, de que Él es creador y siguen existiendo las cosas porque Él sigue manteniendo y haciendo que subsistan. Es decir, y este pasaje dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, también tiene que ver con esto, de que Él lo creó todo, y porque Él lo creó todo le pertenece, y nosotros somos su creación y le pertenecemos. Y lo que debemos hacer es esto: rendir gloria a Él, porque fuimos creados. Efesios también habla de esto: fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, nuestra tarea es constantemente glorificar a aquel que es y que era y que ha de venir. Así que bueno, esta sería la clase de hoy. Así que bueno, espero que haya sido bendición y nos vemos la próxima. Amén.